de un tema por demás importante, básico, vital para nuestra república, para nuestra Argentina, que es que ya casi estamos a 250 años desde que nació nuestro general máximo, nuestro general José Francisco de San Martín. 247 años se cumplen, ¿es así? Sí, en 1778 se estima que un 25 de febrero, porque hay distintos datos al respecto, nació José Francisco de San Martín y Matorras en lo que era la gobernación de la provincia de lo que era la ex misión jesuítica guaraní en la ciudad de El Yapeyú, Nuestra Señora de los Reyes Magos del Yapeyú. Era la capital de la antigua provincia de la Paraguaya, que hacia 1767-68, cuando se produce la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios del rey de España, quedó bajo lo que se llamó el sistema de las temporalidades, y en 1774 se hace cargo de la gobernación don Juan de San Martín, militar proveniente de España, casado con doña Gregoria de Matorras. Así que este es el hijo menor de estos 5 hijos que tuvo el matrimonio San Martín Torras. Bueno, está ahí una versión, la versión de la historia que lo hace como nacido de este matrimonio, y hay una versión también de origen escrito y oral también, muy difundida en la zona del río Uruguay, que don José Francisco de San Martín y Matorras sería hijo natural, como se llamaba en la época, de quien tuviera a cargo su cuidado en los primeros años, que es una niña podríamos decir, porque entonces... Profesor, a ver, ahí mejoramos el sonido, sí, bueno, lo escuchamos. Rosa Guarú sería el nombre de esta niña, que sería la madre natural de José Francisco de San Martín, y su padre sería don Diego de Alvear, un marino de la Casa Real, o sea, de la realeza española, por supuesto también súbdito del rey, que estaba de paso en Yapeyú para demarcar los límites con Portugal en una función que lo tenía como cabeza de esta comitiva limítrofe, de la cual formaba parte también el famoso Félix de Azara, que es muy conocido en la región, y estaban allí en Yapeyú, y de ahí en más habría surgido este romance, y se lo puso al cuidado de la familia San Martín. Unos dicen a los 4, otros a los 6 años, inclusive hasta los 8 años, que se traslada doña Gregoria de Matorras a Buenos Aires. Después se encuentra con su esposo allí, y don José Francisco de San Martín habría aprendido las primeras letras en Buenos Aires entre los 5 y los 6 años, y de allí se traslada a la familia ya definitivamente a España, donde al poco tiempo ingresa, está en Málaga, después al Colegio de Nobles, y de allí en más ya se hace a la vida militar durante toda su infancia, adolescencia. Participa ya en las guerras de España en las costas africanas. Primero estuvo al servicio de la Marina española, después también en la guerra de España con los portugueses, con los franceses, y después se traslada a Londres por una cuestión de una sublevación que hubo en Cádiz, donde prácticamente lo lincharon a su protector, que era miembro de la Junta de Cádiz. Lo habían confundido a San Martín con su protector, inclusive escapó por los techos, va a Londres, y de allí se enrola y viene a Buenos Aires, pero como ciudadano con destino al Perú supuestamente, pero recala en Buenos Aires,
y allí se presenta ante las autoridades en 1812 con el cargo de coronel, y allí se le encomienda la formación del regimiento de granaderos de a caballo, cuya formación se da en lo que se llama ahora el Retiro, donde había barracones, donde era el mercado de esclavos en Buenos Aires, y allí forma este regimiento de granaderos con oficiales provenientes de las principales familias de Buenos Aires. Ahí tenemos los Balcarce, los Necochea, el mismo Lavalle, y en una de las particularidades es que él manda a requerir al gobernador de Corrientes de ese momento, que era don Toribio de Luzuriaga, 300 paisanos indios, y allí se les envía a 300 guaraníes, entre los cuales están, por supuesto, los más afamados guerreros guaraníes, granaderos de San Martín. Entre ellos fue el después llamado Sargento Cabral, ¿cierto?, que fallece en San Lorenzo, y otros destacados. Entre ellos está la famosa, famoso cuento de acá, de la zona de San Miguel, de Loreto, del país Pajarito, y otros que vinieron y pelearon junto a Artigas y Andresito Guazurarí, con cargos y con los mismos uniformes granaderos que San Martín le permitió usar. Bueno, él contrajo enlace en 1812, el 12 de noviembre, con Remedios de Escalada, y con quien tuvo una hija, Mercedes Tomasa, y de la cual tuvo 2 nietas que vivieron hasta muy entrado el siglo XX. Una de ellas, que se destacó como tenía un hospital en su casa del norte de Francia, donde auxilió a heridos de la Primera Guerra Mundial. Esa era la famosa Pepita Balcarce y San Martín. De las 2 nietas, la que sobrevivió. Y por otro lado, es digno de destacar que, bueno, una vez que viene a Buenos Aires, de allí en más, después participa como relevo de el general Belgrano en la posta del Yatasto, ese célebre abrazo, y allí San Martín, dándose cuenta que era imposible llegar al centro neurálgico realista, que era Lima, por la quebrada de Humahuaca, por lo que es el actual Bolivia, decide hacer el plan de hacer el traspaso de la cordillera, y de allí en más, en una expedición por mar, o sea, por el Pacífico, llegar a Lima y tratar de vencer al centro realista que quedaba en América del Sur. Hablemos de que en esa época no se hablaba de la República Argentina, ni de la República de Chile, ni de la República del Perú. Se hablaba de los Estados Unidos en Sudamérica, equivalente a lo que fueron los Estados Unidos de Norteamérica en 1776. Todavía no teníamos nombres allí. Se hablaba así de... como regiones, ¿no? Éramos... Claro, el acta de declaración de independencia del 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán, que San Martín instó desde la gobernación de Cuyo a que se declarara la independencia, porque decía que no éramos ni chicha ni limonada, porque no se podía pelear con las mismas banderas contra los soldados del rey. Entonces, o éramos chicha o limonada, no podíamos distinguirnos. Entonces él insta a través del diputado Godoy Cruz la declaración de la independencia. Y la declaración de la independencia se hace en nombre de las Provincias Unidas en Sudamérica, o de Sudamérica. Todavía no se llamaba, o se usaba indistintamente las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, registro de ello queda en nuestro himno. Claro, por supuesto, porque el himno, que es de 1813, que la letra la hace
López Blas y Parera y Planes. López y Planes, sí. Claro, Sí, la sí. letra es de La López letra y de Planes, Planes. que había sido jovencito secretario del primer ejército al Alto Perú, y habla de los Estados Unidos, de Sudamérica, Sí, del del sur. trono se abren, porque el Sí. sistema que impela San Martín, Belgrano, es una monarquía. Se habló seriamente por parte de Belgrano en el Congreso de Tucumán de establecer una monarquía y ponerlo como rey a un descendiente del último Inca, que estaba en Buenos Aires y está enterrado en la Recoleta. Una monarquía constitucional, para Claro. ser respetada por las monarquías europeas del momento. Con una junta de gobierno, entiendo que debajo del monarca, ¿verdad? Claro, o sea, bajo el lema el rey reina, pero no gobierna, establecer una monarquía que mantenga unida a la nación y gobierno constitucional que a su vez sea el fusible que se encargue de las cuestiones político-administrativas. Claro. Con una nobleza basada en la meritocracia, no en las cuestiones de sangre o mercedes reales como era hasta ese momento. O sea que íbamos a tener un rey inca nosotros, iniciando en 1800, promediando ya. Es más, Belgrano propone que la capital de las Provincias Unidas en Sudamérica lo sea el Cusco, la antigua capital de los incas. ¿Por qué razón? Porque de ese modo se levantaría en masa la población aborigen apoyando la independencia contra el realismo español y se haría más rápida la guerra de la independencia. Bueno, finalmente, por supuesto, estos planes con el tiempo se desbarataron. En Guayaquil, San Martín hace entrega de su ejército y de la finalización de la guerra en un pacto que es supuestamente secreto, pero los hechos después clarifican el pacto, porque una cuestión militar, Bolívar estaba en mejores condiciones para terminar la guerra. Entonces, San Martín le cede el mando y se retira, viene a Chile, de Chile se viene a Mendoza, en Mendoza se dedica a la cría de caballos, se dedica a plantar vid, a hacer vitivinicultura, tenía viñedos, y de allí en más era acosado, perseguido por las virulencias políticas. Lo que vive la Argentina ahora se vivía en ese momento, ¿cierto? Entonces decide venir, creía que su hija era mal criada por su abuela, porque en 1823 muere de las tuberculosis, Remedito, que era la enfermedad del momento. Ella estaba en Mendoza, cuando se siente aquejada por la enfermedad es trasladada a Buenos Aires en una comitiva que la escolta José María Paz, y usted sabe que ella trajo el cajón en su diligencia por si moría en el campo, en el desierto, no quería ser presa de las alimañas. Entonces traía el cajoncito porque se sabía morir. Muere en Buenos Aires y su hija, Merceditas, queda a cuidado de su abuela Quintana. Entonces, según San Martín, la suegra la malcriaba. Entonces, cuando él vuelve de la gran expedición del cruce a la cordillera, de la independencia de Chile, del Perú, recoge su hija, se van rumbo a España, no lo dejan entrar porque era, por supuesto, enemigo del rey, se va a Bruselas, recala en Londres y allí la pone a su niña en lo que era una especie de colegio, ¿cierto? Como novicia, como huérfana, no, sino como estudiante, y allí le escribe las famosas máximas. Después, es gracioso porque enferman de cólera los dos, José Francisco de San Martín y su hija Merceditas, estando ya en Francia, en un pueblo cercano a París, de donde se fue en 1830 por una rebelión de comuneros que hubo. Entonces San Martín se va a un pueblito tranquilo. Allí enferman de cólera. Viene el médico argentino Mariano Severo Balcarce a curarlos, se enamora de la hija, se casa con la hija. Y bueno, y sigue la historia. Amor en los tiempos del cólera. Pero claro que sí.
Pero claro, de allí salió la película después y el libro, entonces. Por No. supuesto, no, todo es historia, como dijo Sí, Félix que Luna. sí, claro. Profesor, retomando un poco la historia que nos interesa, Máximo, en la fecha de hoy que nos involucra a todos, particularmente los correntinos. Dos preguntas. ¿Se sabe de qué falleció Josefita, la otra nieta de San Martín? Y los hermanos de San Martín, ¿qué pasó con ellos? Bueno, hay una de la hermana, María Elena, queda al cuidado de la madre, porque el padre de don Juan de San Martín fallece pronto cuando regresan de España. Ella es asignada con una pensión muy modesta, cría a sus hijos y después todos toman la carrera militar con distintos destinos. Hay uno de ellos que es Tadeo, con el cual San Martín mantuvo relación epistolar y se encontraron en baños termales que hicieron en Bruselas al regreso de San Martín, 1828, 1832. Esas son las referencias que existen, no más de esas relaciones. En cuanto a la última nieta, es divina, existen fotos de ella, estuvo en Boulogne-sur-Mer y que fue un puerto realmente del Canal de la Mancha y se casa con un diplomático mexicano de gran posición económica y tienen una mansión que a ella, al quedar viuda y al ocurrir la Primera Guerra Mundial, lo transforma en hospital, con las mejores dependencias y las mejores herramientas para atender a los enfermos, y no hacía caso de que los enfermos sean del bando aliado o del bando vencido. A todos los atendía. Esa es Pepita. Y muere de muerte natural, ya de una persona mayor. La primera sí falleció, la primera de las nietas fallece prematuramente. Sí, muy chiquita era. Exactamente. Y bueno, después referencias de otro hijo que él tuvo en Guayaquil, que lo conoció a su padre, José Francisco, en Europa, que muere a los 72 años, víctima de un atentado, ya en Ecuador. Y lo visitan en San Martín, en Europa, es muy digna de destacar la visita que lo hace Juan Bautista Alberdi a San Martín. Lo visita en 1843. Y entonces Alberdi deja una vívida imagen de lo que era ya San Martín con casi 70 años, ¿cierto? Y él lo describe. San Martín tuvo una altura de entre 1,70, 1,72 centímetros y una postura militar que lo parecía más erguido, ¿cierto? Sí. Y Alberdi se sorprende de la fisonomía de San Martín, porque él dice que no lo encuentra indio, porque a él le decían el indio, el paraguayo, el chilote, por su aspecto, que era aspecto amerindio, podríamos decir, ¿cierto? La nariz aguileña, el color era distinto al de los europeos venidos en ese momento a trabajar acá en los ejércitos, en las actividades civiles del rey de España. Y bueno, lo pinta y ve en el cuarto de San Martín una modestia que hacía pensar en cualquier cosa menos que estábamos frente a el responsable de la independencia de medio mundo. Y en el cuarto de San Martín, que estaba en el primer piso de Boulogne-sur-Mer, allí estaba el estandarte de Pizarro, que fue la única recompensa que él lleva de Perú, su sable corvo, que él había comprado en Londres antes de venir en 1812, y la campanilla de la Inquisición de Lima. Fueron los tres trofeos que él se llevó, y vivía de una manera muy modesta, muy modesta. Era aspecto a la pintura, pintaba lo que se llamaban las marinas, o sea, motivos basados en el mar. Era un gran lector, que con los años las cataratas le impidieron la lectura, y cosía su propia ropa, tenía como todo soldado su propio costurero, y él remendaba su propia ropa. Y salía a pasear siempre con sus perros y con sus nietas a orillas del Sena. Sarmiento también lo visita en Francia, y
cuando vuelve a Chile, da la primera conferencia sobre la vida de San Martín en Chile. Y en Santiago de Chile se levanta el primer monumento ecuestre a San Martín, no en la Argentina. Es Chile quien levanta el primer monumento. Después, entonces, en la Argentina se decide, porque se repatrian los restos en 1880 con motivo de la guerra entre Buenos Aires y el interior. Cuando Roca logra vencer, entonces, el levantamiento de Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, para reconciliar esas partes, se trae como prenda de unión los restos de San Martín, que hay todo un problema diplomático. Mitre era el gran favorecedor, digamos, de esa repatriación, porque había escrito la historia de San Martín y tuvo que interceder ante las autoridades eclesiásticas de Buenos Aires, porque San Martín, siendo masón, claro, por formación de la Logia Lautaro, no podía ser enterrado en Camposanto. La catedral es Camposanto. Entonces autorizan que se haga una apertura en la nave lateral derecha hacia el patio de la catedral, donde se hace la capilla donde se lo entierra San Martín. Pero como había una disposición papal que condenaba al infierno a los masones, así. Llamativamente hay una pequeña inclinación de la tumba de San Martín hacia abajo. Ah, bueno. El arquitecto, qué llamativo cuando se le preguntó al respecto al arquitecto, dijo que hubo un error de medidas milimétricas que hacía que el ataúd, porque fue encofrado en 4 cajones San Martín para preservar sus restos cuando fallece, ¿cierto? En 1850, en Francia. Era para permitirle el descenso, allanarle el camino. Posiblemente. Claro. Y está acompañado con su secretario, digamos, era su amigo, que lo acompañó en la formación de la Logia Lautaro, Tomás Guido, el padre del famoso poeta Guido, y está Gregorio de las Heras, que fue el jefe el comandante en jefe del ejército de los Andes, el jefe después de San Martín, y el soldado desconocido. Hay una lectura muy interesante que se puede hacer acerca de las últimas horas de San Martín en vida, ¿cierto? Y cuando él fallece dicen que el reloj de péndulo que colgaba de la pared y el reloj de oro que tenía colgado en su traje, dejaron de funcionar a las 15 horas. Y Frías dejó una semblanza de esos momentos y cómo fue el acompañamiento hasta su entierro, podríamos decir. Fue depositado en una iglesia de Notre Dame y solamente los varones podían asistir y fue muy modesto el cortejo que acompañó a José Francisco de San Martín en su entierro. Profesor, con respecto a esto, hay muchos detractores de San Martín por cuestiones políticas, ideológicas, y otros que aman la figura de San Martín, ¿no? Entre esto, el tema de la masonería también en un momento fue gravitante, pero también se lo trató de espía británico. ¿Qué hay de esto? Bueno, hay salió un libro muy interesante de que fue funcionario del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, ustedes recordarán, médico, ahí ya me va a salir el nombre, que se titula Maitland y San Martín. Resulta que Maitland fue un político inglés que había trazado previamente la alternativa de la independencia de estos reinos de la corona española del rey de España. Rodolfo Terraño.
Rodolfo Sí. Terraño, exactamente. Muy interesante la historia que muy, 2, 3 libros tiene, muy interesante Terraño, realmente una persona muy culta, y en esta investigación él traza, ¿cierto? Pero no hace el paralelismo ni arriba tampoco a la conclusión de que fuera San Martín un espía del rey de Inglaterra. Lo que pasa es que estamos hablando, reitero, de conceptos distintos en ese momento, porque se venía de la Revolución Francesa, donde se instauran por primera vez los principios de igualdad, libertad, fraternidad, que tuvo una muy fuerte propulsión en el Reino de España. San Martín se hace a esas ideas en esas logias que se fueron formando cuando estuvo en Cádiz, y de allí va a Londres, y en Londres toma contacto con lo que era la logia El Gran Americano, algo así se llamaba, porque siempre los nombres eran ocultos, pero que había sido formado por el patriota venezolano Francisco de Miranda, un bon vivant de aquellos. Después podemos hablar de él, gran enamorado de Catalina de Rusia, imagínense, bueno, después ya contamos eso. Pero bueno, allí San Martín se reúne, por supuesto, ahí está Zapiola, ahí está justamente don Carlos de Alvear, de quien está el monumento acá en la Gran Bandera, la bajada del puente, que podría ser su medio hermano, que después fue el que lo presenta a Remeditos y le sale de padrino de bodas. Allí ellos se reúnen en Londres, y en Londres entonces deciden venir a prestar servicios para la causa de la independencia de estos reinos o colonias. Hay distintas acepciones, o son reinos o son colonias del rey de España. Entonces, todos ellos, más muchos americanos que estaban, en el caso del mismo Bolívar, ¿cierto?, que va hacia Caracas, tiene la salida a Jamaica, etcétera, se hacen a la empresa de emancipar estos reinos. Sí, coincidió que vinieron muchos súbditos ingleses. En el caso de San Martín tuvo la asistencia de ex guerreros de la guerra napoleónica. Fue una empresa bastante internacional. Y el caso de los Miller, que eran asesores militares directos de San Martín y tuvieron a cargo digamos, acciones muy concretas encomendadas por el mismo San Martín. El caso del Lord Cochrane, que estuvo a cargo la marinería o las embarcaciones para poder hacer ese gran traslado del ejército del ejército de los Andes, sumado Además, al ejército de Chile, desde Valparaíso hasta el puerto del Callao. Además que en ese momento se utilizaban a los espías para poder ir a tomar información de distintos puertos, de las otras regiones geográficas que estaban representadas por otros monarcas, ¿no? Era de interés de Inglaterra, por supuesto, abrir mercados en el sur de América. Y lo logró en Chile, profesor. Y sí, Valparaíso, un puerto netamente de ascendencia inglesa. Y bueno, tomaron las Malvinas, por supuesto, lograron después abrir el río Paraná, el río Uruguay, cuando la guerra con Brasil, después, o sea, es una visión geoestratégica. Se hicieron cargo de el Peñón de Gibraltar, así que realmente... Que hasta hoy piden su devolución igual que las Malvinas. Por supuesto, ellos se hicieron, siendo una pequeña isla, de los grandes pasos interoceánicos e intermarítimos del mundo. Pero bueno, el caso es que realmente intentaban abrir mercados que habían perdido en los Estados Unidos de América en 1776, por eso los intentos de invasiones de 1806, 1807. Pero no, si ustedes me preguntan cuál es mi opinión acerca de por qué San Martín vuelve, él, para mí, vuelve por el llamado de la tierra. Yo sostengo que la tierra llama, y llama a través de esa madre, a través de ese, porque si no, él debería ser un traidor al rey, porque viene a los 34 años.
Peleó por el rey de España hasta los 34 años, de los 34 en más, contra el rey de España. Y El llamado de la tierra, hay un libro muy interesante, escrito por un contador, ahora no está pasando un buen momento de salud, que está en Rosario, que se llama La gloria y el olvido, que trata un paralelismo entre San Martín y don Andresito Artigas Guacurarí. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se ponen a pensar, San Martín opta por independizar Chile y Perú, o por hacer ese gran paso de la cordillera, pero esta parte donde él había nacido no quedó desguarnecida. Él sabía que acá estaba Artigas, que estaba Andresito, que estaba López en Santa Fe para defender esta parte. Entonces era un plan continental. Entonces, ¿por qué él vuelve? Y yo creo que por el llamado de la tierra, porque el llamado de la tierra a través de su sangre, que creo que es lo que hizo que él volviese, que es lo mismo que Carlos de Alvear, porque la madre de Carlos de Alvear, Josefa Balbastro, con sus 10 hermanitos, murieron bombardeados por una nave inglesa cuando volvían a Cádiz en 1806. Entonces, él había nacido en Buenos Aires, Alvear, va a España, de ahí es preso cuando bombardean los navíos donde va su padre, su madre, muere la madre con los hermanos, él y el padre van a Londres, de Londres vuelven a España, el padre queda como gobernador de Cádiz y él vuelve a Buenos Aires con San Martín, con Sapiola, en esa famosa fragata en marzo de 1812, y se ponen al servicio de la guerra de la independencia contra el rey de España. Profesor, o sea, aquí hay un llamado de la tierra. Entiendo que sí, porque inclusive él sintió y dejó escrito, dejó de esto reseña, de la enorme tristeza que sintió al ver cómo se peleaban intestinamente hermanos contra hermanos aquí, en lo que hoy es Argentina, en ese momento no, en nuestro territorio. ¿Cuánto él hizo para que esto se pueda solucionar, estas guerras, las distintas regiones, para que luego venga y vea que se estaban peleando nuevamente, ¿no? Claro, él regresa en 1829, recala en Montevideo y allí se toma noticias de que en Buenos Aires se había levantado la famosa revolución del 1 de diciembre de 1828 de Juan Galo Lavalle, que derroca y luego fusila a Manuel Dorrego, y había una guerra intestina muy fuerte. Entonces allí él decide no embarcarse hacia Buenos Aires y volver a Europa para no mezclarse en las guerras intestinas. Después, cuando se entera de todo este tema de Inglaterra y Francia que habían bloqueado Buenos Aires, ofrece inclusive su sable para pelear. Bueno, desde ya no les es aceptada su venida personal, ¿cierto?, por don Juan Manuel de Rosas, a quien luego lega el sable, que estaba en posesión de otra novela hermosa que escribe Rodolfo Terraño, que era una viuda que estaba en Mendoza, a quien él le había dejado depositaria de su sable. Ella es la encargada de entregar a Rosas. Una historia apasionante realmente. Profesor, antes de terminar y que usted se nos vaya, porque sabemos que tiene sus actividades también en la UNE y otras más, nos preguntan aquí, saludamos también a Marcelino, que nos saluda y nos dice, antes que termine la entrevista al profesor, ¿qué libro recomienda leer sobre la vida del general San Martín? Mire, hay un libro muy lindo que escribió justamente el doctor del corazón. Ustedes saben cuál es el doctor del corazón, que se suicidó, sí. El famoso que hizo ya me voy a acordar el nombre, que fallece, Favaloro. Sí. Escribió un muy lindo libro sobre San Martín. También a mí me gusta más que la historia de Mitre, las semblanzas que dejó de San Martín el hijo de don López y Plane, que escribió la historia de la nación argentina, ¿cierto? Me gusta mucho porque es más una
una historia oral de primera mano. O sea, Mitre se basa mucho en documentos, pero recrea mucho, a mi modesto entender. Hay mucho para leer desde ya, y sobre todo leer. Después José María Rosas también hace una descripción muy vívida de San Martín, lo que escribió Rodolfo Terráneo, por supuesto. Claro. Hay mucha historia escrita por escritores chilenos. Ahora, merced a Google, se puede realmente tener muy diversas consideraciones, y yo sugiero mucho esta historia trazada por el contador que está en Rosario, Víctor Hugo Torres, que trata la gloria y el olvido. Tiene otro libro titulado El Mestizo, donde los correntinos podemos abrevar con mucha autoridad en toda esa otra historia que está, porque explicaría mucho de San Martín, porque él trató con los indios allá antes del paso de los Andes, y con los cuales también se trató como paisano, porque él tenía una ascendencia muy directa. Cuando fueron acá, le dijeron estos que fueron que únicamente la única diferencia que tenían era el idioma, pero que el trato era igualitario de par a par. Realmente hay cosas interesantísimas. Muy lindas. Yo prefiero Víctor Hugo Torres, porque hace un estudio muy acendrado de San Martín. Profesor, aquí también nos saluda Oscar, nos dice: hermosa charla sobre San Martín, qué importante, muchas gracias. Él nos escribe desde otra provincia, así que muchísimas gracias a él. También nuestro amigo Francisco: qué hermosura escuchar al profesor alegre, nos pone. Así que estamos muy contentos de recibirlo, profesor, y le agradecemos profundamente la entrevista. Para agregar algo, profesor, en lo que hace a, digamos, curiosidades o datos de la vida de San Martín, dos perlitas. Una es que tengo entendido que a él lo operan de cataratas finalmente, en lo que se constituye una de las primeras operaciones de cataratas en el mundo, inclusive con un alto grado de sufrimiento, porque las anestesias en ese momento no estaban desarrolladas totalmente. Y lo otro es que San Martín no tomaba mate, no le gustaba el mate, y el mate cocido le producía gastritis por sus problemas digestivos. Entonces tomaba té, pero tomaba té en un mate, digamos, en un mate con bombilla, como para como un acto de camaradería con sus soldados. Sí, y él suministraba láudano. El láudano es una mezcla de opio con un brebaje para poder justamente soliviantar los enormes dolores gastrointestinales por úlcera que le producían unos trastornos digestivos e intestinales muy severos. Por eso él, gran parte del cruce de la cordillera lo hace en camilla, ¿cierto? Transportado, porque no podía con el frío su cuerpo resistir esos embates de la altura y del frío. Ese es el láudano, que ya lo venían probando los chinos desde épocas inmemoriales, desde ya. Así que ese fue uno de los problemas. Y después la historia de la anestesia es apasionante, porque realmente es llegamos hoy a soportar el dolor después de mucho dolor. Así es. Así es. Así que ahí en el sitio de YouTube hay dos programas grabados acerca de la historia de la anestesia, que comienza justamente porque alguien estaba mirando en Estados Unidos, un odontólogo, en una actuación circense, como alguien difundía una droga, así todo el mundo quedaba medio abombado, anonadado, atropellaba las butacas, se caía, y era una especie de espectáculo del momento. Y se dio cuenta que la gente se golpeaba y no sentía dolor. Entonces comienza de esa manera el uso de las primeras esencias para poder anestesiar, pero estamos hablando ya de 1800 y tanto. Después de mucho sufrimiento anterior. Profesor, muchísimas gracias. Cuéntenos, por favor, su canal de YouTube, y para que la gente pueda visitarlo y ver una cuantiosa cantidad y de mayor calidad también de historias para que usted nos cuente.
Bueno, con mucho gusto. Se titula Contando Historias, Eduardo Luis Alegre. Están en YouTube, de suscripción gratuita. Están al momento 318 programas grabados de historias muy diversas, entre los cuales hay una muy interesante sobre este tema en la constitución y la formación del Ejército de los Andes. Ese otro tema muy interesante, escrito por un escritor muy joven, misionero, que cuenta todos los detalles organizativos y la logística, inclusive cómo estaba la botica del Ejército de los Andes. Realmente muy interesante. Yo los animo a que ustedes puedan visitar este canal en YouTube Contando Historias, porque con más de 300 programas yo tengo acceso aquí, por ejemplo, y quien quiere nos pide por nuestro mensajero, yo se lo reenvío, al historial, a todos los títulos de estos programas, de estas cápsulas, ¿no? Y son por demás interesantes. Le voy a pasar 2 o 3, ya que lo vamos a despedir al profesor mientras lo tenemos en el aire. Por ejemplo, la historia de la caña con ruda, el tango, las jangadas, el idioma guaraní, bueno, historias de distintas personas históricas, de presencias históricas, la pulpera de Santa Lucía, los esclavos, el Ejército de los Andes, Paso de los Libres, mucho de lo correntino hay acá, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, también viniendo para acá en la historia. Les recomiendo realmente que puedan ver todos estos temas que aborda, porque son realmente puntapié para el debate. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, realmente es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde en sus aires de radio, que en este momento son, digamos, suena a canícula, porque la estrella del Can era la que anunciaba los grandes calores allá en el oriente, y de ahí viene la canícula para este viento que estamos viviendo hoy. Pero los aires de ustedes son más frescos, pero por supuesto. Gracias, profesor. Siga haciendo honor a su apellido. Significa persona jovial, optimista o excedida en copas, de acuerdo a la Real Academia Española. No, de acuerdo al día y la hora. Profesor, muchas gracias y que tenga muy buenas tardes. Noches. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, estuvimos hablando entonces con Luis Eduardo Alegre, él es abogado, docente universitario y también es historiador. Muy interesante, como siempre, muy amplio, muy profundo, es para muy escucharlo conocedor. horas, tiene un